Vamos a empezar ya con nuestro primer ejercicio. Cualquier duda que haya, ustedes me van comentando sobre la marcha. Fíjense bien, cuando trabajamos con el programa, muchachos, en este caso de Excel, nosotros comúnmente teníamos un problema con lo que era el manejo de información, sobre todo por el tipo de archivos y la extensión que tenían. Eran muy pocos tipos de archivos que se podían abrir directamente en el Excel, ¿sí? Y comúnmente se abrían, por ejemplo, 100,000 registros, 200,000 registros, y se desarrolló una aplicación que se llama Power Query Editor, y Power Query permitía abrir al menos 1,000,000 de registros. Era una aplicación que se instalaba de manera independiente, aparte del Excel, pero te permitía abrir hasta 1,000,000 de registros, 1,000,000 de filas. Posteriormente, ¿sí?, se fue actualizando y Power Query ya quedó dentro del Excel. Cuando estamos en el Excel y nos vamos a lo que sería el menú de datos, Data, díganle datos, va a notar que hacia la izquierda todas estas aplicaciones que tenemos para el manejo de información va a ser lo que es el Power Query. Vean que dice un botón que dice Get Data, traer datos, a partir de un archivo de texto o CSV, a partir de una página web o a partir de una tabla o rango de datos. También tengo a partir de imágenes o de, por ejemplo, conexiones que tengamos con otras extensiones. Entonces, todo esto ya es Power Query, que hace algunos años era una aplicación independiente, pero ya viene integrado. Y luego las aplicaciones generales de lo que sería el Excel para trabajar con la información aquí a la derecha. ¿Sí? Muy bien. Observen que las últimas aplicaciones hoy en día tienen el menú de Home o menú de inicio. El menú de inicio me da las aplicaciones más comúnmente utilizados, los comandos más comunes, como por ejemplo lo que es el formato a fuente, alineación, dar formato a números, ¿sí? Pero son las opciones más comunes. Si yo veo, por ejemplo, el menú Insert, insertar, va a notar que viene mucho más completo al momento de trabajar con él. O, por ejemplo, lo que sería el menú de View y me da más opciones para trabajar con la aplicación. Entonces me voy a ir al menú de Home, menú de inicio, y van a notar que ahí vienen las aplicaciones más comúnmente utilizadas. Vean que, por ejemplo, a mediación aparece dar formato como tabla. Y una tabla, comúnmente para nosotros, va a ser una base de datos. Vamos a trabajar entonces con el primer ejercicio. Vamos a ver cómo viene estructurado el material de trabajo. Y nos va a aparecer de la siguiente manera. Fíjense bien. En la carpeta de archivos base, muchachos, en la carpeta principal del curso, va a notar que viene, por ejemplo, venta de videojuegos, facturación productos, filtros, etcétera. Entonces vienen diferentes aplicaciones que nosotros podemos utilizar. Vamos a empezar directo con la que es facturación productos. Fíjense cómo sería. Estando en el Excel, le decimos, en este caso, File, Open, archivo abrir, ¿sí?, explorar, y yo lo tengo en el escritorio. Revisamos donde viene mi curso, curso de Power BI, archivos base, y trabajamos con facturación productos. Díganle abrir, ya lo cargamos, y habilitar edición para poderlo modificar. Nos aparece de esta manera. A ver si lo tenemos similar. ¿Sí? Fíjense, es un listado con más de 3,000 registros con los que vamos a trabajar. Vean, nosotros trabajamos con lo que es una hoja de cálculo y se compone de una cuadrícula que le llamamos celdas. La celda se conforma de la intersección de lo que es la fila y una columna. Si me acomodo en la primera, donde dice por ahí fecha, observen cómo aparece remarcado y esta es la celda activa. Con cuidado, si le dan doble clic aquí en la orilla, en el margen de la celda, miren, clic, clic, se va hasta el final y se detiene cuando encuentre un espacio en blanco. Si me acomodo en la siguiente columna y le damos doble clic rápido, observen cómo se va hacia arriba y se detiene cuando no encuentra más información. Entonces se recomienda
que cuando ustedes tengan un listado de información, revisen que esté todo completo. Se le llama integridad de la tabla. Entonces le doy doble clic rápido y lo haría en zigzag, columna por columna, miren. Primero hacia abajo, luego hacia arriba, y lo voy haciendo para revisar que no me falte información. Si aquí, por ejemplo, me faltara información, le doy doble clic rápido en la orilla, en el margen de la celda, se detiene cuando encuentro un espacio en blanco. Miren, ¿sí lo vieron? Y para eso me serviría. Otra forma sería con el control, flecha hacia abajo, y lo hace más rápido, miren. Me voy moviendo hacia un costado, control, flecha hacia abajo, y se va a ir moviendo en cada una de las columnas para ver la información que está disponible. Hagan la prueba. Les decía, puede ser con doble clic en el margen de la celda. Miren, clic, clic, y se debería de mover hacia la izquierda. Se detiene cuando ya no encuentra más información. Y en cualquiera de las direcciones que tenga, miren, doble clic rápido a la derecha. Y eso se llama revisar la integridad de la tabla. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Todos vamos bien? Sí. Sí. Ándele, excelente. Cualquier duda me dicen, por favor. Fíjense, entonces, pregunta, ¿esta es una tabla o es una base de datos ya? ¿Es una lista relacionada o es base de datos? Observen que no tiene una flechita arriba, que es para hacer una consulta o filtro. ¿Se fijan? No tiene filtros aplicados. Entonces, no es una tabla. Cuando es una tabla, ya la conocemos como base de datos. Entonces, esta en realidad es una lista relacionada donde la información es similar entre ella, pero es nada más una lista. No tiene flechas para hacer consultas, no tiene filtros aplicados. ¿Sí? Va a ser una lista relacionada. Entonces, lo que voy a hacer es preparar la información para lo que va a ser mi tabla. Por ejemplo, vean qué fecha, de hecho, me aparece como número. En realidad, esos números es formato general y les aparece aquí a mediación, miren. Ese es el tipo de dato en la sección de número. Tiene formato general. Si yo lo selecciono toda la columna desde arriba con un clic, puedo cambiar a lo que sería short date o fecha corta. Díganle short date y ya va a cambiar a una fecha corta. ¿Sí? Por ejemplo, facturación, lo voy a seleccionar desde el título principal y le voy a dar formato o estilo moneda. Observen que el estilo moneda venía en versiones anteriores, pero cuando agregaba dos posiciones decimales y el signo de pesos quedaba pegado con los números y aparecía como si fuera un zigzag. Ahora se le llama accounting, formato contabilidad o estilo contabilidad, y aparece perfectamente alineado hacia ambos lados de la columna, mire. Ya quedó mejor la información. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, dimos el formato a fecha, que va a ser short date o fecha corta. Cambiamos facturación y le dimos formato o estilo contabilidad. Hay varios estilos. Más adelante van a ver la diferencia entre cada uno, pero comúnmente sería estilo contable. ¿Por qué los números aparecieron como si fueran formato general? Observen lo siguiente. Nosotros tenemos una función que se llama, por ejemplo, now. Miren, enter, que sería ahora, y now, por ejemplo, me da tanto la fecha como la hora actual del sistema. ¿Sí? Si le digo, por ejemplo, igual today, le pongo paréntesis, y los paréntesis siempre van cuando tengo funciones. Cuando leo un enter, miren, today me pone nada más la fecha. La función sería, por ejemplo, hoy, si lo estuviéramos escribiendo en español, y les va a poner la fecha del día de hoy, o lo que sería today. Y el otro, en español, se va a llamar ahora. Y tenemos que ponerle lo que es paréntesis. Fíjense,
como yo le estoy poniendo barra espaciadora, lo está tomando como si fuera texto y no hace ningún cálculo. Por eso no me marcó error. Tengo que ponerlas en inglés. Y acá, si le doy, por ejemplo, doble clic rápido encima de la celda, me muestra el contenido y ya dice no, es ahora. Si me acomodo en la parte inferior, today, sería hoy. Si lo tengo en español, escríbanlo tal cual, así. Y si lo tengo en inglés, today, o la otra función que sería no. Y quiero que vean lo siguiente. Si yo le digo formato general, fíjense lo que hace, muchachos. Me da un número. Entonces, todas las computadoras, cuando se programaron con la función del primer día del año de 1900. ¿Sí? A partir de 1900, me dice cuántos días han transcurrido. A la fecha de hoy han transcurrido 45.507 días. Acá, por ejemplo, si yo tengo una factura del 2010 y le digo formato general, me dice que han transcurrido para esa fecha 40.000 días. Por eso aparece de esa manera. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para eso me sirve el formato general, me da los números y si hubieran sido fechas, ¿cuántos días han transcurrido desde el año 1900? Y es la fecha que se toma como referencia para hacer todos los cálculos en las computadoras. Eso es muy importante. Y aquí, como le puse también con lo que son horas y minutos, porque es el de ahora, por eso me puso también posiciones decimales. Bueno, los voy a eliminar y seguimos trabajando con la información que tenemos. ¿Sí vamos bien todos hasta ahí? Sí. Sí. Ándele, muy bien. Bueno, fíjense bien. Nuevamente, esto que tenemos hasta ahorita es una lista relacionada. Díganle control T, T de tabla, control T, y vean cómo en automático, estando nada más encima de cualquier información, me muestra que está seleccionado hasta los límites de donde esté toda la información que detectó. Y lo principal es decirle que mi tabla tiene encabezados. My table has headers. Le digo OK y van a notar que ya se los convirtió en una tabla. La tabla tiene también lo que son filtros de consulta y esto es lo que le llamamos base de datos. Vean que arriba se activó al menos un menú, Table Design, y yo le puedo cambiar los estilos al que ustedes quieran volver a utilizar. Va a notar que por default cuando le digo Control T, convertirlo en tabla, comúnmente me va a dar el formato en color azul. Y tenemos comúnmente tres combinaciones: colores suaves, colores medianos y colores un poquito más oscuros. Entonces seleccionen el que ustedes gusten, le damos un clic y se va a quedar con ese estilo, pero ya es una tabla. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es crear lo que es una tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es el concentrado de información, la información más relevante que me va a mostrar al momento de trabajar con bases de datos, tabla dinámica o pivot table. Si nos vamos al menú Insert en la parte superior, dígale Insert y el primer botoncito que tenemos dice pivot table. ¿Ya lo vieron? Le damos un clic en pivot table y comúnmente me manda a una nueva hoja de trabajo. Me sugiere el nombre tabla 1, que es un nombre genérico. No hay problema, así lo dejamos. Y le decimos OK. Y me va a mandar a una nueva hoja y está esperando la combinación de campos para generar lo que va a ser mi tabla dinámica. Me dicen si lo tenemos hasta ahí. Sí. A ver si vamos todos bien. Sí. Excelente. Ándele, muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Este es el formato de la tabla. Acá hacia la derecha, muchachos, yo tengo lo que son los campos. Y los campos van a ser lo que son las columnas que utilizamos en la información. Entonces, una tabla
que es una base de datos, se conforma de registros y campos. Los registros van a ser cada fila que nosotros tengamos de información y los campos son características específicas de cada registro. Es decir, cada columna de la información que tenga son campos. Comúnmente aquí va a notar que yo tengo lo que son filas, rows, contra columnas. Y tengo lo que son valores que son acumulados. Comúnmente en filas o en rows van a tomar lo que es el cliente o empresa. Entonces, jalen el campo de cliente hacia abajo en rows y va a notar que aparecen los clientes principales. Ya los tenemos hasta ahí. Y lo que serían, por ejemplo, valores, comúnmente va a ser el gran total. A veces tenemos, por ejemplo, subtotal, tenemos los IVAs, tenemos totales. Traten de trabajar siempre con la cantidad final. Puede ser facturación, ingresos, egresos, monto total, total, según cómo se llame nuestro concepto. En este caso yo tengo el de facturación y facturación se va a ir a valores, values. Y ya se acomodó, miren. Entonces ya me dice, la compañía Mar me compró tanto. La compañía FMG me compró tanto. Y se va a ir ajustando la información. Esta sería una tabla dinámica, muchachos. Y observen que acá tengo mis datos base y los datos base comúnmente van a ser la tabla o base de datos original. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estoy en una tabla es todo el listado de información completo y arriba, muchachos, por ejemplo, va a notar que se activa nada más un menú, como ser una tabla más sencilla. En cambio, si me voy a lo que sería la tabla dinámica, se activan dos menús, donde viene lo que sería análisis de la tabla dinámica o pivot table análisis y viene design. Miren, entonces son dos menús. En design, yo le puedo cambiar el estilo de fondo o combinación de la tabla con la que nosotros estamos trabajando. Miren, entonces busquen una selección de información, cambien el estilo, estando encima de cualquiera de las celdas de su tabla. En design, puedo cambiar el estilo. ¿Sí? Y en analizar tabla dinámica, va a notar que vienen otras herramientas para trabajar con lo que va a ser la información. Aquí lo principal es hacia la derecha, que viene Pivot Chart, hacer un gráfico dinámico. Díganle Pivot Chart. Comúnmente va a sugerir siempre por default columnas, líneas y gráfica circular o de pie. Y voy a tomar el que va a ser por columnas. Le digo OK y lo voy a acomodar aquí a un lado. Nos va a aparecer así. ¿Sí? Entonces, háganlo por favor. Si hay dudas, me comentan. Y observen lo siguiente. Estos campos están disponibles y yo puedo hacer la mejor combinación de campos para que la información sea más significativa. Si yo lo cierro en la X, ya sea por error o porque quiero más espacio de trabajo, en el menú arriba, en análisis, van a encontrar que viene Field List o mostrar lista de campos. Entonces yo los puedo estar activando y desactivando comúnmente ahí. ¿Sí? También si le decimos botón derecho encima de cualquier elemento, aparecen elementos relacionados con la información que yo tengo. Y hasta el final aparece mostrar lista de campos. Show Field List. Y aquí aparece. Hasta ahí. ¿Sí vamos bien? Sí, Excelente. Entonces, sin fíjense, problema. ándele, gracias. Fíjense en esto. La diferencia con un gráfico normal y un gráfico dinámico es que el gráfico dinámico me permite tener campos de consulta donde yo puedo desactivar los elementos y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero ver, por ejemplo, FMG contra MSC para ver cómo fueron las ventas. Se actualiza y como está relacionado con mi tabla, miren, me muestra la misma información. Entonces, le digo en el campo, nuevamente mostrar toda la información, ¿ok?
y miren cómo se vuelve a actualizar de nuevo la información. Y va a notar que cuando está el gráfico seleccionado, se activa un tercer menú para el diseño del gráfico actual. Miren, aparecen estilos de gráfico, chart styles, y aparecen ya un poquito más profesionales. Miren. ¿Sí? Estando en el gráfico, en design, y le cambian el estilo. Y hay un botoncito hacia la izquierda que dice Change Colors, cambiar colores. Y si fueran varias series de datos, varias columnas, aquí me muestra cómo se va a mostrar el color. Por ejemplo, primero color rojo, morado, naranja, etc. Si tomara este, sería naranja, azul, morado, etc. Y así lo hace con cualquiera de ellos. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esta combinación y ya me los cambió para que tengan más o menos el mismo estilo. ¿Sí? Y aquí, fíjense en esto, en vez de darle, por ejemplo, al seleccionar una celda y le digo estilo contabilidad, me lo va a hacer comúnmente de uno por uno. Pero si yo le digo botón derecho, number format o formato a número, ya le digo accounting y me lo va a aplicar en toda la tabla completa. ¿Sí? Entonces fue así, botón derecho, formato a número o number format, estilo contabilidad, que es el más común, le decimos OK y ya puedo ver mejor las cifras porque aparecen con dos posiciones decimales. Aparecen con su signo de pesos y con el formato que nosotros esperábamos. Y ya lo tenemos hasta ahí.